Cada año vuelan más de 1.000 millones de personas. Los vuelos alrededor del globo son hoy parte de nuestra cotidianeidad. Muchos productos llegan a los estantes de los supermercados en la bodega de un avión de carga. Esto es posible gracias a un invento que desde hace más de 50 años logra el despegue veloz y seguro de los aviones: el motor a reacción. El motor a reacción es hijo de la guerra. La Segunda Guerra Mundial hizo que los aviones con motores a reacción tomaran en los cielos el lugar de los aviones a hélice. Los primeros aviones se propulsaban con motores a hélice. Eran sencillos de construir y las velocidades que alcanzaban eran suficientes a comienzos del siglo XX. Una hélice puede desplazar grandes masas de aire, con lo que logra una gran sustentación. Cuando gira, el aire irrumpe a su alrededor. Las aspas de la hélice tienen forma de pequeñas alas. Debido a su perfil, el aire que fluye por su contorno tiene que recorrer sobre la parte delantera un camino más largo, por lo que corre más rápido. Esto genera una baja presión que impulsa a la hélice hacia adelante. Además, las aspas de la hélice están colocadas con cierto ángulo y llevan el aire hacia atrás. La suma de ambos efectos impulsan el avión hacia adelante. Con el correr de los años, este tipo de propulsión mostró sus limitaciones. Para lograr más velocidad, se requerían motores más grandes o más motores, pero este peso adicional volvía a frenar a los aviones. A esto se sumó un problema físico. Si se desea aumentar la potencia para incrementar el número de revoluciones de las hélices, las aspas llegan a desarrollar en sus extremos, a altos regímenes, la velocidad del sonido, con lo que disminuye el flujo de aire alrededor de la hélice. Deja entonces de haber propulsión, por lo que el avión no puede ir más rápido. Quien por el contrario quisiera una mayor velocidad, debía tomar una nueva senda. El británico Frank Whittle tiene 22 años y es piloto de prueba de la Royal Air Force, cuando en 1928 piensa en una propulsión capaz de superar los 700 kilómetros por hora y de volar a una altura de hasta 35.000 pies. Su idea genial: quiere generar el impulso necesario quemando aire y combustible directamente en una cámara de combustión. Si bien esta combustión tiene lugar también dentro del motor de un avión a hélice, en lugar de eliminar los gases de escape, Whittle aprovecha el chorro de gas producido para generar la propulsión. El aire es absorbido por toneladas mediante un ventilador y llevado a una cámara de combustión. Allí se inyecta combustible y se enciende la mezcla. La explosión hace que el aire se dilate súbitamente y salga afuera en forma de chorro de gas a través de una tobera. Así, siguiendo el principio de acción y reacción, se genera el impulso. Este principio ya había sido formulado por Isaac Newton. A cada fuerza corresponde una fuerza contraria, una reacción. De esta manera es como se desplazan hacia adelante. Por ejemplo, las medusas expulsan agua hacia atrás, con lo que logran moverse hacia adelante. También el aire que sale de un globo hace que éste vuele. Y según este principio, también el aire caliente de escape de un motor a reacción impulsa a un avión hacia adelante. No obstante, para que un avión pueda ser impulsado, el efecto del chorro de gas de escape debe ser muy fuerte. Para lograr una mayor potencia, se debe inyectar más aire en las cámaras de combustión. Para ello se colocan compresores dentro de los motores. En los motores modernos hay hasta 17 compresores uno detrás de otro.
Las numerosas paletas o álabes de las turbinas comprimen el aire constantemente hasta lograr aumentar la presión 30 veces. Pero también los compresores, a su vez, necesitan ser impulsados. Esta función es realizada por una serie de turbinas ubicadas dentro del motor, sobre las que incide el aire caliente de escape. Tras la explosión en la cámara de combustión, este aire cobra una enorme velocidad y pone en movimiento las paletas de las turbinas ubicadas de forma oblicua. Por medio de un árbol o eje, esta rotación se transmite a los compresores, un sistema cerrado en sí. En 1930, Frank Whittle registra su invención en la oficina de patentes, pero no tiene ningún socio que le aporte el capital. El desarrollo se detiene. Tampoco la Royal Air Force muestra ningún tipo de interés, de modo que Whittle sigue con sus estudios de ingeniería mientras sus proyectos descansan en los cajones. Recién en 1937 hace funcionar, por propia iniciativa, un motor, pero lamentablemente por poco tiempo. Era difícil de regular y varios prototipos terminan siendo destruidos. Solo que ahora el Ministerio de Aviación comienza a prestarle atención al proyecto y Whittle recibe apoyo financiero. En 1941 lleva adelante el primer vuelo con un avión experimental, el Gloster Pioneer. Sin embargo, el Gloster no era el primer avión a reacción. Alguien se le había adelantado a Whittle. En Alemania, Hans Pabst von Hoheim trabajaba, independientemente de Whittle, en un proyecto muy similar. En Göttingen, Hoheim, un estudiante de 24 años, construyó en 1935, junto con el mecánico de automóviles Max Hahn, un primer modelo experimental. Le molestaba el ruido de las hélices y las vibraciones de los aviones de su época. Hoheim quería volar de manera más elegante. Así, al igual que Whittle, se le ocurre la idea de una propulsión con turbinas. En una turbina, todos los ciclos de trabajo, aspiración de aire, compresión, encendido y expulsión, ocurren al mismo tiempo y de manera continua. La consecuencia, marcha muy silenciosa y alta potencia. En casa de Ernst Heinkel, en Warnemünde, Hoheim pudo hacer realidad su idea. Obtuvo un laboratorio para hacer experimentos. Pasaría poco tiempo hasta que lograra terminar allí su primer motor a reacción. Especialmente para el nuevo mecanismo de accionamiento, se creó el Heinkel HE-178. Aberturas en el frente y en la parte trasera de la máquina funcionaban como tubo de succión y como tobera de escape. El 27 de agosto de 1939, el primer avión en el mundo propulsado con un motor a reacción realiza un vuelo de prueba inobjetable, 2 años antes que su par inglés. Pero a Heinz se le ocurre algo similar a lo que le pasa a su colega británico. El gobierno alemán no muestra interés. Quienes toman las decisiones en la Luftwaffe carecen de los conocimientos técnicos suficientes como para poder hacer una correcta evaluación del extraño avión sin hélices. Además, el HE-178 consumía una enorme cantidad de combustible. Como consecuencia, su autonomía de vuelo era extremadamente baja. El estallido de la Segunda Guerra Mundial obligó a desarrollar un caza a reacción. Se necesitaban armas milagrosas. Gracias al motor de Hoheim, surgía la posibilidad de volver a conquistar los aires de Alemania con aviones más veloces. En 1944 se produce en serie el primer caza a reacción, el Messerschmitt Me-262. El primer caza británico, el Gloster Meteor, no se hizo esperar,
pero se lo usó apenas en los últimos meses de la guerra. Tras haber finalizado la Segunda Guerra, la industria británica de aeronavegación siguió siendo líder por mucho tiempo más. El desarrollo posterior de los probados motores de Whittle en Rolls-Royce le aseguró a Gran Bretaña una ventaja tecnológica. El legendario Comet, el primer avión de pasajeros a reacción, llevaba esos motores. En 1957 se presentó el Boeing 707. Una de las innovaciones que hizo del 707, un modelo para todos los aviones modernos de pasajeros, fueron los motores con un ventilador adicional conocido como fan. En los motores actuales, este fan ha tomado dimensiones gigantescas. Una de las funciones del fan es como precompresor, en cierto modo, como otra etapa más de compresión. Además, tiene una segunda función de importancia. La mayor parte del aire que succiona el fan es llevada en torno al motor. Este aire de bypass rodea al motor como un abrigo, con lo que permanece fresco y puede trabajar mejor. Además, se coloca un grueso blindaje aéreo que amortigua el ruido generado alrededor de las cámaras de combustión. Hoy en día se conduce la mayor cantidad posible de aire a través de este bypass. Así las máquinas ganan en efectividad y resultan más económicas y silenciosas. Con las enormes masas de aire que el fan empuja hacia atrás, ayuda a hacer más efectivo el funcionamiento del motor a reacción. Una buena parte del aire procesado por el motor es acelerado solamente por el fan y nuevamente expulsado. De esta forma, se ahorra combustible y se refuerza en gran medida el efecto de reacción del chorro de gas de escape. Así llegan a obtenerse potencias de hasta 70.000 kilovatios. Cuanto mejor sea el fan, más silencioso y económico será el motor. Algo importante, tanto para quienes viven cerca de los aeropuertos como para los empresarios aeronáuticos. En el caso de que un cuerpo extraño, por ejemplo un pájaro, impactara contra las paletas o álabes, estas podrían romperse y podría destruirse todo el motor. Con materiales de alta solidez y un diseño especial de las paletas del fan, se intenta minimizar este peligro. Aún así, incluso los jets más modernos generan una gran cantidad de ruido y sustancias nocivas. Un avión de los más grandes consume solo 3 litros de queroseno cada 100 kilómetros por pasajero. Pero si se transportan 500, el consumo pasa a ser de unos 1.500 litros cada 100 kilómetros. El consumo es especialmente elevado en el despegue, más de 23.000 litros. Por lo tanto, todavía hay lugar para nuevos desarrollos. No solamente se optimizan las alas y los compartimientos para pasajeros, sino que también los motores perfeccionan su diseño constantemente. Los motores a reacción están bien preparados para los tiempos en los que escasee el crudo. La combustión de hidrógeno en reemplazo del queroseno habitual es absolutamente factible. Sin embargo, actualmente, el queroseno es mucho más barato que el hidrógeno y mucho más sencillo de transportar. De todos modos, hasta el día de hoy, para aviones grandes y veloces, no hay otra alternativa más que el uso de motores a reacción. Y no parece que esto vaya a cambiar en el futuro más o menos cercano. De la hélice están colocadas con cierto ángulo y llevan el aire hacia atrás. La suma de ambos efectos impulsan el avión hacia adelante. Con el correr de los años, este tipo de propulsión mostró sus limitaciones. Para lograr más velocidad se requerían motores más grandes o más motores, pero este peso adicional volvía a frenar a los aviones.
A esto se sumó un problema físico. Si se desea aumentar la potencia para incrementar el número de revoluciones de las hélices, las aspas llegan a desarrollar en sus extremos, a altos regímenes, la velocidad del sonido, con lo que disminuye el flujo de aire alrededor de la hélice. Deja entonces de haber propulsión, por lo que el avión no puede ir más rápido. Quien por el contrario quisiera una mayor velocidad, debía tomar una nueva senda. El británico cada año vuelan más de 1.000 millones de personas. Los vuelos alrededor del globo son hoy parte de nuestra cotidianeidad. Muchos productos llegan a los estantes de los supermercados en la bodega de un avión de carga. Esto es posible gracias a un invento que desde hace más años de construir y las velocidades que alcanzaban eran suficientes a comienzos del siglo XX. Una hélice puede desplazar grandes masas de aire, con lo que logra una gran sustentación. Cuando gira, el aire irrumpe a su alrededor. Las aspas de la hélice tienen forma de pequeñas alas. Debido a su perfil, el aire que fluye por su contorno tiene que recorrer sobre la parte delantera un camino más largo, por lo que corre más rápido. Esto genera una baja presión que impulsa a la hélice hacia adelante. Además, las aspas de 50 años logran el despegue veloz y seguro de los aviones, el motor a reacción. El motor a reacción es hijo de la guerra. La Segunda Guerra Mundial hizo que los aviones con motores a reacción tomaran en los cielos el lugar de los aviones a hélice. Los primeros aviones se propulsaban con motores a hélice. Eran sencillos.